Hola, gente de Rai, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de arañas, pero no de cualquier araña, sino de la araña de hielo, del último boss de la Torre del Destino. Cabe recalcar que esta guía no solo sirve para el último boss, sino para las demás arañas que hay por aquí, como por ejemplo en el piso 70 también tenemos otra araña. Es la misma mecánica, solo que en el último piso tiene más vida, más defensa y más de todas las estadísticas, inclusive resistencia. Yo me lo voy a pasar con un equipo más o menos free to play, pero ustedes lo pueden copiar. Les voy a decir cuáles son los roles que necesitamos en los campeones. Primeramente, hay que entender algo, y es que a este bicho no lo vamos a matar a golpes, a puños, a puño limpio. No se puede matar ese tipo así. Se va a revivir siempre. Por lo tanto, para matarlo, vamos aquí a guía de jefe. Y en su pasiva, purgar con llamas, dice revive a Sora, la araña de escarcha con 50% de HP y la barra de turno llena y todos los tiempos de reutilización reiniciados si Sora muere sin un debuffo de quemar HP. También crea dos arañitas. Eso significa que si no la matamos con un debuffo de quemar HP en ella, o sea puesto, siempre va a revivir. Otra forma de matarla sin quemar HP es con bloquear revivir. Tenemos campeones como Inique o Lidia. La pasiva de Lidia también funciona, pero yo me la voy a pasar de la forma más fácil, que es con quemar HP. Porque con tener bloquear revivir en algunos campeones es más difícil y quizá alguna vez no cuadre. Así que vamos con quemar HP. Perfecto, ahora sí ya tenemos el primer rol puesto. Un campeón que ponga quemar HP. Yo recomiendo a Drestar porque pone pasivamente quemar HP y también con su básico. Es un campeón que se lo puede conseguir en el bazar de las arenas 3 contra 3. Así que es bastante obtenible. Y vamos con el siguiente rol. Como vemos aquí, en vientos catabáticos, en esta habilidad pone un montón de porquería. Pone bloquear buffos, curación reducida, congelar también por ahí pone en esta habilidad. Pone reducir velocidad, reducir ataques, si es que no tenemos congelar. Pone mucha porquería, así que necesitamos un campeón que nos ayude a limpiarnos de eso para que no nos muramos. Porque pone curación reducida, así que no vamos a poder curarnos. Así que necesitamos un campeón que nos cumpla ese rol. Aquí yo podría usar a este bicho, Rijo Bonespire, que me limpia, pero quiero usar un campeón un poco más obtenible, y ese será Sacerdotisa del Sino, que pasivamente nos limpia un debuffo cada vez que tiene turno. Y ahora necesitamos un campeón que nos cure, que nos mantenga curados, y aparte Steel de los Dracos es bastante buena porque con su pasiva nos da a aumentar velocidad, aparte de que nos cura también, y también nos ayuda con un revivir bastante buena. Y ahora en el siguiente rol necesitamos un campeón que nos mantenga vivos, un campeón que nos ayude a que no nos muramos. Aquí puedo usar a cualquier campeón, por ejemplo Orogreen, porque con sus curaciones continuas y su limpiar nos ayuda. O a Valkyria, con su contraataque también nos puede ayudar bastante. A Rijo porque nos ayuda limpiando a nuestros campeones y también nos ayuda con la cura. Lo que quiero que entiendan ustedes es que este rol se tiene que llevar un campeón que nos ayude a mantenernos vivos. Así que se puede usar cualquier campeón que nos ponga a aumentar defensa, curar o protección de aliado. Yo voy a usar aquí a Tenacil porque cura con esa habilidad y pone a aumentar defensa. Es por lo único que lo llevo. Nada más. El último rol es un poco opcional. Todo depende de qué campeones tengan. Yo aquí voy a usar una mediadora para que mediadora le dé bastante barra de turno a mi sacerdotisa del Sino y así tenga muchos turnos para que me pueda limpiar más veces y así curarme más y evitar que nos moramos. Y bien, este es el equipo que me he montado. Cabe recalcar que este mismo roles se pueden utilizar en el boss en la dificultad normal. Pero en la dificultad normal, como tiene menos estadísticas, pega menos fuerte y tiene una menor velocidad, se puede llevar otros campeones que nos puedan ayudar haciendo daño para hacerlo mucho más rápido, como por ejemplo un ninja en lugar del tipo que nos ayuda a curarnos. O también algún campeón que nos ayude a controlar la barra de turno de este bicho. Aunque yo no lo recomiendo porque nuestro daño viene del quemar HP. Así que voy a poner a Tenacil y comenzamos. También hay que recalcar que esta araña tiene muchísima resistencia. De hecho aquí le estaré dejando la tablita de las estadísticas para que ustedes puedan saber qué estadísticas tiene esta araña. Ven la importancia de Sacerdotisa del Sino, nos mantiene limpios de cualquier porquería y nos está curando constantemente. Y bien, aquí haré una pausa hasta que lleguemos al boss y nos vemos en un momento.
Y estamos aquí en la araña. Aquí nuevamente les pondré la tablita de las estadísticas de la araña, del jefe final en la torre difícil y también de la torre normal, por si se lo saltaron o algo. Y bueno, aquí en esta araña tenemos que seleccionar a esta arañita de aquí, porque esta araña desgraciada de aquí le va a estar limpiando todos los dibujos que nosotros le pongamos a la araña grande, le va a estar limpiando, le va a estar quitando todo. Así que tenemos que eliminarla a ella lo más pronto posible. Así que la seleccionamos y le damos a auto. Este equipo funciona en auto. Si que ustedes lo quieren copiar, pues bueno. Ven que sacerdotisa del sino. Ahorita lo va a limpiar. Y es bastante buena esa tipa. Nuevamente nos limpia. Lamentablemente no le quitó el curación reducida a este bicho. Y así poco a poco lo vamos pasando. Solo necesitamos bastante curas. O alguien que nos dé barra de turno para que la sacerdotisa del sino siga curando más y nos siga limpiando más. Y un Dresdar. Nada más. Es súper fácil pasar este boss. De hecho es el más fácil de los 3 bosses finales que tenemos en la torre del destino. El dragón eterno es más difícil y la última necesitamos campeones bastante específicos. Pero en cambio en este boss de la araña de escarcha hay más flexibilidad en cuanto a los campeones que podemos usar. Y bien, aquí era una pausa y cuando estemos a punto de matar a la araña grande o a la araña, regresamos. Y aquí ya la maté a la araña pequeñita, así que desde ahora es pura araña grande que toca seleccionar y ya estaría. Una vez muerta la araña pequeñita ya es más fácil porque le va a entrar el reducir, el debilitar. Ya no puedo ni hablar. Y ya no va a limpiar el quemar HP tampoco esta arañita de aquí. Esta arañita era la desgraciada. Una vez matemos esta arañita ya es muy fácil de pasarla. Esta araña de acá no va a hacer casi nada. Aquí haré nuevamente una pausa y nos vemos cuando ya esté a punto de morir la araña grande. Y está a punto de morir la araña. Como vemos no tiene dibujo de quemar HP. Ahorita lo va a poner, ojalá entre. Otra cosa que les quería decir es que es importante llevar a alguien que meta quemar HP porque en esta pasiva dice que aumenta la defensa y resistencia de Sora si no tiene un dibujo de quemar HP. Eso significa que si vamos a puño limpio se nos hará mucho más complicado meterle reducir defensa y cosas así. E incluso los golpes van a ser menores el daño. Vamos a ver, ojalá entre el quemar HP. Lástima, no entró. Esperemos que a la siguiente ya entre. Aumentamos barra. Y bien, se comió el quemar HP, así que ahorita ya está muerta. Se consume ese quemar HP y ya estaríamos del otro lado, ya hubiéramos conseguido esta tipa. Al final les voy a mostrar cómo tengo equipados los campeones. Y lo logramos con un equipo muy flexible que se puede hacer muchos cambios. Bueno, estos dos aquí, pero no se puede hacer muchos cambios porque el único cambio para este tipa es alguien que limpie mejor que ella. Puede ser una Rijo Bonespire, aunque ella también lo hace muy bien. Sacerdotisa del Sino es muy buena. Una Tuja Narak, pero ella es un campeón del vacío. Legendario, ya es más difícil de conseguirla. Tenacil se lo puede cambiar por muchos campeones. Lo único importante es que ponga aumentar defensa o que cure. Y a mediadora yo la uso para que Sacerdotisa del Sino tenga más turnos y así podamos curar más. Pero si estás llegando al jefe final, obviamente vas a tener una mediadora. En el jefe de la torre normal se puede usar una gran variedad de campeones más. Pero sigan estos consejos, pongan a alguien que ponga quemar HP y campeones de relleno, pero que curen, que nos ayuden algo al equipo. Podemos usar un Bokok también. Y bueno, vamos a ver ahorita es que estoy grabando el video, a ver si tengo la suerte. Vamos a usar ese fragmento, ya que tenemos este evento de por 10. Ojalá me salga Calvalax o este mago venenoso que lo quiero bastante. Ah, cierto, el canal de la suerte. Ya estamos en el canal de la suerte y ahora sí, vamos a ver qué nos sale. Corlos el Fauces, un campeón que no necesito, pero a las malas se llena el pity. Vamos a ver qué nos sale en el fragmento antiguo. Y un raro. Boticario, ojo. Tenemos a Boticario. Y bien, vamos a ver cómo tenemos equipados los campeones. Mediadora va como se equipa una mediadora. Con puro 6 de velocidad.
toda la velocidad posible. Y las maestrías va con maestrías para arenas, nada especial para este boss. Drestar Blowing, a este sí lo llevo equipado especialmente para este boss. De hecho, la primera vez que me lo pasé lo equipé así, pues así quedó. Va con 482 de puntería, más su aura de 70. Nos ayuda también bastante para superar la resistencia de la araña. Aquí otra vez le estaré poniendo la tablita de las estadísticas de la araña en difícil y en normal. Sus habilidades, como ya saben, aquí pone quemar HP. Y aquí en su pasiva también, aquí pone reducir ataque e incitar. En sus maestrías yo lo tengo puesto con ojo de águila para tener aún más puntería y por celeridad arcana para aumentar aún más la barra de turno. He visto otros 3 que también van por la rama de ataque, hasta matar gigantes, también no sería mala idea también. Pero yo le he priorizado la puntería para que vencer la resistencia de la araña. El otro campeón que actuó fue Sacerdotisa del Sino. Y la tengo equipada con Sec Incansable para que tenga la mayor cantidad de turnos y así curar más y eliminar la mayor cantidad de debuffos posibles. Sus maestrías las llevo para bosses, para hacer daño. Maestro de la guerra. Y con el librito para aumentar un poco la velocidad, porque le tengo puesto también Sec de velocidad, pues me ayuda un poquito. Por ese libro consigo 2 de velocidad. Un poquito más, ayuda. Y en las otras maestrías voy por la parte de oposición de manos para que me cure un poquito más. También curador y salvador. Y también respuesta rápida. Como ustedes saben, ella pone aumentar ataque en su segunda habilidad. Así que tiene un 30% de probabilidad de aumentar un 10% la barra de turno cuando un bufo que aplique este campeón, o sea, al aumentar ataque, venza o sea eliminado. Esta maestría también nos ayuda a tener muchos más turnos. Mi Tenacil va para voz de clown. Desde que lo tenía equipado así no lo he cambiado. Va con Sec de robar vida. O como le dicen, Sec Vampire. Y con bastante HP para que nos cure más. Y velocidad para que tenga la mayor cantidad de turnos. Para que nos ponga a aumentar defensa. Y la última es el de los Dracos. Esta la llevo con pura velocidad. También les recomendaría que vayan con Sec de Incansable si es que pueden. Para que tenga la mayor cantidad de turnos y así nos ponga más a aumentar velocidad. Nos cure un poco más. Es bastante bueno este campeón con Sec Incansable. Pero yo lo tengo así. Y dentro de las maestrías le he priorizado al Maestro de la Guerra para que haga daño a los bosses. Y para que cure un poco más. Esta respuesta rápida para que con su pasiva que pone el aumentar velocidad, pues también obtenga un poco más de turno. Y bien, ahora es su turno de comentar con qué campeón ustedes se pudieron pasar esta araña del demonio, la araña de escarcha. Y si les sirvió el video dejen un pulgarcito arriba y un emoji de araña en los comentarios. No olviden suscribirse aquí a la derecha y aquí a la izquierda les dejo el video donde me paso las arañas 25 con equipos sin legendarios. Se cuidan y nos vemos en la próxima. Adiós.